La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia anuncia el Evangelio de las tentaciones, donde Cristo lucha con la palabra de Dios, hace un ayuno fuerte y se fía de la palabra, se fía en el fondo de la voluntad de su Padre, de su amor. Y Cristo responde a 3 tentaciones que tú y yo tenemos constantemente. Y Él vence estas tentaciones para darnos en Él la victoria. De manera tal que de frente a estas tentaciones tú y yo podemos aclamar su nombre, llamarlo, que venga a salvarnos y Él nos salvará. No que nos sacará de la realidad, sino que nos dará la fuerza de poder entrar en ella. Como Él no ha sido salvado de la cruz, no, ha entrado en la cruz y su Padre no lo ha abandonado en la muerte. De manera tal que el Señor quiere darnos la misma fuerza para poder salir victoriosos de frente a estas tentaciones. Y son 3 fundamentalmente. La tentación de la seguridad, cambiar las piedras en pan. La tentación de los ídolos, porque para vivir así, cambiando las piedras en pan, o sea, buscando la satisfacción de nuestra carne, hay necesidad de los ídolos, de hacer las cosas ídolos, de hacer del pan un ídolo. En el fondo, buscar el ídolo del dinero. Y tercera tentación es la tentación de la historia, de cambiar la historia, de tirarse del pináculo del templo para que todos vean a Jesús, el hijo del carpintero, porque ¿qué es el hijo del carpintero? ¿Por qué pasar por medio de la cruz? Es decir, la tentación de negar la cruz, de negar el sufrimiento en la historia y querer buscar que Dios cambie la historia de manera que sea según nuestra voluntad, según nuestros esquemas. ¿Por qué pasar por la cruz? Tírate del pináculo del templo porque Dios mandará a sus ángeles. Es buscar que Dios se pliegue a nuestra voluntad. Y Cristo no cae en ninguna de estas trampas. Responde con la palabra de Dios, con las Escrituras. No solo de pan vive el hombre. De frente a las tentaciones que tú y yo tenemos, de la carne, a los problemas, a las crisis que tenemos, quizás de frente a las tristezas, ¿dónde buscas tú la consolación? ¿La buscas en el placer, en el comer, en el sexo, en alienarte viendo tonterías en internet? ¿Dónde buscas tú la consolación? Cristo dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de manera tal que la consolación grande, lo que satisface nuestro corazón, es buscar la intimidad con nuestro Padre. Y Cristo conoce esto profundamente. Por eso responde así. Sus penas, sus dificultades las vive con su Padre. Es una llamada también a nosotros a buscar en el Señor nuestra consolación. Segunda tentación, que es la tentación de los ídolos, porque para vivir en los placeres, estar alienado, para comer bien como se debe, para estar cómodo como quisiéramos, con todo resuelto, hay necesidad de dinero. Este es el ídolo más grande, el dinero. Por eso muchas veces los padres dicen a sus hijos, estudia, estudia, trabaja, trabaja para que seas alguien. Pero no le hablan mucho de Dios. Si tienes un espíritu mundano, le hablarás a tus hijos de esto. Le hablarás de construir su vida en el dinero, en el trabajo, en los estudios, no en Dios. Estos son ídolos peligrosísimos. Pero el cristiano es aquel que tiene la certeza de que Dios es Padre. El demonio, cuando hace esta tentación, no habla de si eres hijo de Dios, haz esto, no. Ya no menciona más a Dios. Porque para construir la vida en estos ídolos hay que pensar en el fondo de que eres huérfano, de que Dios no existe en el fondo, que no provee para ti, y que tú de frente a tus problemas tienes que construir tu vida, sea como sea, y lo que sea por hacer dinero, lo que sea. Y si tengo que irme ilegal a un país, me voy ilegal, con tal de hacer dinero. Y si tengo que dejar a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, lo hago, con toda la excusa que sea para proveer para ellos, pero lo que importa es hacer dinero. Porque el dinero me asegura la vida. Necio, dirá el Señor. Como dirá a este joven que busca, que entra en lucha contra su familia, con su hermano, por amor al dinero. ¿Cuántas familias se han roto por esto, por una herencia, por amor al dinero? Nada de injusticia y tonterías, no, por amor al dinero.
Y bien, el cristiano es que aquel que como Cristo tiene dentro el Espíritu Santo, que dice, Dios es Padre, Dios provee. Y si es necesario pasar por una precariedad, se acoge, porque Dios no me abandonará en esto, sino que me ayudará. Y la tercera tentación es la tentación de la historia. Que Dios haga mi voluntad. ¿Por qué yo tengo que soportar a un marido que es así? A esta mujer. ¿Por qué no me divorcio? ¿Por qué tengo que aceptar estos hijos así como son? Mejor los abandono. ¿Por qué tengo que vivir yo esta soledad? ¿Por qué? Y si tienes un espíritu religioso natural, no fe, espíritu de religiosidad natural, le pedirás al Señor que cambie tu historia, que cambie a tu hijo, que cambie a tu esposo, que quizás es un borracho. No porque a ti te interese el dolor de tus hijos, el dolor de tu esposo. No porque tú estás viendo que tu esposo es borracho, que tu mujer es así, porque tiene una herida profunda en el corazón, que la ha herido a muerte. No porque te interese esto y que seas de verdad feliz, sino porque te hace sufrir a ti. Y entonces el religioso natural le pide al Señor, en el fondo, cámbiame la historia porque tú te has equivocado en esa historia. Dándome este esposo, estos hijos, esta mujer, este trabajo, te has equivocado. Y te has equivocado conmigo también, haciéndome así, con estas debilidades físicas y demás, te has equivocado. Cristo no piensa así. Cristo le dirá, no tentarás al Señor tu Dios. Y el que entrará en el dolor, en el Getsemaní, que experimentará también el miedo, dirá así, Padre, si es posible alejar de mí este cáliz, pero dirá en el fondo, que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y cuando estará en la cruz, que recibirá esta última tentación del demonio, que le dirá, si eres hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos. Cristo, sus palabras serán, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que ha experimentado la soledad también allí, se fía en el fondo de su Padre. El cristiano es aquel que tiene esta certeza de que todo concurre para el bien nuestro, para el bien de aquellos que aman a Dios, porque Dios nos ama profundamente. Nuestro Padre es un Dios omnipotente, lleno de amor, de misericordia. Por tanto, todo lo que ocurra en mi vida será para mi bien. Ánimo, hermanos. Cristo ha vencido en estas tentaciones y tú y yo que somos débiles, en Él podemos vencer. Por eso de frente a estas tentaciones, de frente a los problemas diferentes de la vida, a los problemas que tienes con tu marido, con tus hijos, con tu mujer, en tu trabajo, en la soledad que estás viviendo, en la enfermedad que estás viviendo, grita el nombre del Señor. No para que cambie tu historia, para que te ayude a entrar en ella, porque en ella se manifestará el amor y la dulzura de Dios. Y dice el Señor hoy en la segunda lectura por medio del apóstol Pablo, dice que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvado. Por eso, de frente a estas tentaciones, llamemos, invoquemos el nombre de Jesús y seremos salvados. Alabado sea Jesucristo.